Buenas, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 de la asignatura Computación 2 de la sección de las 1900. Vamos a hacer la presentación del sistema de cartera y facturas. Mi nombre es Brisa María Ramírez y vamos a iniciar. Ok, lo primero que les voy a explicar acerca del sistema de carteras es que necesitaremos una tabla de facturas. Aquí tengo un ejemplo. Se llena de manera sencilla en una hoja de Excel. Se llenan con los nombres, factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento de la factura, el nombre del cliente, la identificación y el valor. Esto lo necesitamos en un formato de tabla, por lo que lo sombreamos, se le da control T y aceptar y se crea la tabla. Esa es la manera en la que nosotros creamos esta tabla de facturas que ya podemos ver aquí. Podemos ver que cada factura tiene un número que la identifica, que va sujeta al nombre, a la identificación, al valor de la misma y a la fecha de emisión y de vencimiento. Esto es muy importante para que los datos nos estén disponibles al momento de llevarlos a la cartera. Los dejo con mi compañero que les va a explicar sobre la tabla de cartera. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ortiz y dándole seguimiento a la tabla de cuentas por cobrar, pasamos a la hoja donde indica carteras. Aquí nosotros, pues lo que hacemos también inicialmente, llenamos los datos con los encabezados de factura, clientes, fecha de emisión, fecha de vencimiento, valor factura, plazo en días, estado y días disponibles. Cabe mencionar que aquí lo que vamos a hacer es extraer información de la hoja de factura hasta lo que es la columna E, valor a facturar. Ya lo que es plan días, estado y días disponibles, lo vamos a hacer mediante otra. ¿Cómo extraemos esa información? Inicialmente tenemos que utilizar un campo que coincida en ambas hojas. Para este caso vamos a utilizar el número de la factura que se encuentra en la columna A en la hoja de carteras y también la tenemos en factura, el mismo número de factura, AJ002. Posteriormente, en la hoja de carteras nos vamos a ubicar donde dice clientes. ¿Qué necesitamos aquí? Pues necesitamos extraer la información, el nombre del cliente que se encuentra en la hoja de facturas. Para ello vamos a utilizar la fórmula buscar B. De esta manera, la fórmula, ¿cómo la utilizamos? Buscar B, vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar el campo que necesitamos, que es una coincidencia exacta, pues para esto va a ser la factura AJ002. Vamos a poner punto y coma y posteriormente nos va a solicitar la matriz de donde necesitamos extraer dicha información. En la hoja de factura nosotros ya pusimos un nombre a la tabla y le pusimos el nombre de facturas. Esto nos va a facilitar en la fórmula de buscar B poder extraer esa información únicamente poniendo lo que es el nombre de facturas, dándole correcto el nombre de la tabla, dándole seguimiento en la hoja de carteras. Luego de que indicamos la matriz, que esta va a ser factura, vamos a poner punto y coma y vamos a poner la columna que necesitamos extraer. Nosotros en el caso de nombres pusimos la número 4 porque en la hoja de factura la columna número 4 es la del nombre. Entonces de esta manera vamos a extraer el nombre. Posterior a esto vamos a poner punto y coma y luego vamos a poner falso. ¿Por qué falso? Para que la coincidencia o el resultado sea exacto. De esta manera lo vamos a hacer también en la columna C, que es la fecha de emisión. Utilizamos la mismita fórmula, únicamente que aquí el indicador de columna va a ser 2. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que necesitamos de la hoja de facturas es la fecha de emisión, la cual se encuentra en la columna 2, en la columna B.
De la misma manera, lo vamos a trabajar tanto con la fecha de vencimiento y el valor a facturar. ¿Aquí qué va a cambiar? Pues aquí va a cambiar la información que requerimos. En este caso, el indicador de columnas. Es la información que necesitamos y que esté de conformidad de acuerdo a los encabezados de la tabla. Posterior a esto, también cabe mencionar que este Excel que estamos prefabricando también se va a transformar a una tabla. Vamos a utilizar la misma fórmula que la compañera Brisa utilizó en la hoja de facturas, que es Control T, y también lo vamos a convertir a una tabla. Hablando sobre la fórmula de buscar B, cabe mencionar que esta es una fórmula que nos facilita traer una información exacta de una columna a otra o bien de una hoja a otra. Aquí nos facilita mucho porque la información que traemos es la que necesitamos alimentar a esta tabla. Es importante que el número de facturas sea exacto y siempre haya un campo que sea el que requerimos, que el campo sea que coincida en ambas hojas y sea el mismo. Esta misma fórmula se va a arrastrar para toda la tabla y con ello vamos a tener los resultados que necesitamos para poder alimentar dicha hoja. Le doy el paso a mi compañero Denis, que va a explicarles lo de las columnas, plazo en días, estado y días disponibles. Bueno, buenas tardes, le voy a explicar cómo se agrega lo que es el plazo de los días calculados, el estado y los días disponibles. ¿Cómo calculamos los días? ¿Cómo calculamos los días? Lo usamos base a una fórmula, solamente ingresamos lo que es el igual y ponemos los días de vencimiento con los días de emisión y automáticamente él nos traerá los días acumulados. Él nos hará el cálculo de los días automáticamente en base a fórmula. Para poder generar el estado, antes voy a llenar lo que son los días disponibles. ¿Cómo realizo el cálculo de los días disponibles? Pues nada más con una fórmula es igual, fecha de vencimiento menos hoy. En ese estado me va a traer automáticamente al darle enter los días disponibles. Si me sale un día negativo es porque la factura ya venció. Si me sale un número en verde o positivo es porque la factura está por vencer. Entonces, en los estados vamos a mantener 4 tipos de estados, lo que es vencido, lo que es vigente, lo que vence hoy y lo que está por vencer. ¿Cómo amarramos el formato del estado? Lo hacemos mediante una fórmula que le vamos a llamar, o que se llama si.conjunto, donde voy a hacer una agrupación de los estados según los detalles que yo quiera guardar en la tabla. En este caso vamos a usar los antes mencionados, que es el vencido, el vigente, el vence hoy y el por vencer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, al vigente yo le voy a colocar que todo aquel valor que sea mayor a 3 esté vigente. Ese va a ser el estado cuando sea mayor a 3. Cuando sea un estado por vencer, voy a agregarle a la fórmula una segunda validación. En la fórmula voy a si punto conjunto, voy a agregar primero lo que es el estado Y, le voy a decir que es igual al campo que voy a validar, que en este caso es el H5 que yo voy a buscar del estado de las facturas. Le voy a poner que si es mayor a 0, punto coma, el campo H5 de igual manera, que es el campo que estoy buscando la tabla, sea menor a 3, me marque por vencer. El vence hoy es cuando en el campo seleccionado de la tabla, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos buscando en la tabla H5, yo voy a poner que H5 sea igual a 0. Y el estado que me va a agregar es que vence hoy. ¿Cómo voy a agregar, por ejemplo, el estado vigente? Vigente va a ser todo aquel que sea mayor a 3. Y el vencido va a ser todo aquel valor que sea menor a 0, porque es lo que ya lo podemos observar en la tabla.
que son los días vencidos que tiene la factura. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, tener coloreada de los estados? Para que cuando yo estoy haciendo registro de la cartera, yo pueda visualizar los estados que tiene la cuenta. Antes mencionado, que es el vencido, el vigente, el vence hoy, el por vencer. ¿Para qué me ayuda? Para que yo pueda segmentar mi cartera, visualizar más allá los créditos que tengo que ir gestionando en la cartera de cobros. ¿Cómo le doy, por ejemplo, el color? El color solamente le agrego un formato condicional. Al formato condicional que yo le voy a dar, le agrego una selección de tablas y entonces el color. Entonces, si yo me voy a quererlo agregar, solamente le doy vencí, le doy a la primera columna, formato condicional. Luego me voy a seleccionar el formato de la tabla y ahí le agrego lo que es el color que yo quiero que cada estado me lea. El color no está amarrado, está amarrado al color que yo le quiera agregar a la tabla. O sea, si yo todavía tengo en los días disponibles, me sale los días que tengo ya sea vencido o por vencer la factura. Y en el estado básicamente me aparece ya por base de texto, de colores, si está vencido, vigente, que si me vence hoy o si está por vencer. Entonces, esto fue de mi parte. Los dejo con mi compañera para que les siga explicando el formato que nosotros nos toca explicar en este momento. Bueno, continuando con la explicación del sistema de cuentas por cobrar, pues tenemos que vamos a calcular los totales. Nos vamos a colocar en el cuadrito donde dice vence hoy y lo que vamos a hacer ahí es filtrar. Lo que queremos es filtrar el estado, por lo que nos vamos a ir en validación de datos y vamos a validar, vamos a ponerlo en forma de lista y vamos a agregar todos los estados que vencido, vigente, vence hoy y por vencer. Ya teniendo la lista creada, la validación de datos, pues lo que procedemos a hacer es sacar el total de la cantidad y el total del valor. En el total de la cantidad, la fórmula que utilizamos, pues es el contar sí. ¿Qué es lo que nos sirve para contar sí? La fórmula pues nos sirve para contar el número de celdas que cumplen un determinado criterio. Por ejemplo, pues tenemos que los datos que utilizamos aquí son en el rango, pues lo que vamos a utilizar es el estado. Seleccionamos la columna de estado. Y en el criterio, pues es si está por vencido, por vencer, vence hoy o vigente. Y pues nada más eso. Y ya automáticamente, pues la fórmula nos tira el valor el total de la cantidad. Por ejemplo, podemos cambiar aquí en vigente, podemos poner otro estado y automáticamente nos tira el total de la cantidad. Para hacer el total valor, lo que vamos a utilizar pues es la fórmula sumar.si, que es la que nos sirve para sumar todos los números de un rango de celdas seleccionado, basándose en un criterio especificado y que nos devuelve un resultado. Los datos que utilizamos en esta fórmula pues son igual en el rango pues tenemos que el criterio pues va a ser lo mismo, el mismo que utilizamos acá en el cuadrito de vence hoy, del estado, la lista de la validación de datos que hicimos. El rango pues va a ser la suma de todos los valores que tenemos de las facturas y automáticamente pues podemos visualizar que nos tira el valor de la cantidad. También tenemos que, vamos a agregar lo que hicimos también fue agregar un valor en la factura. Al valor de la factura pues agregamos la moneda, que en nuestro caso pues sería el lempiras. También podemos utilizar un filtro, ya que el filtro pues nos ayuda prácticamente a reducir por ejemplo, podemos tener una gran cantidad de información en una tabla y nosotros queremos que nos dé un cierto dato específico, o también podemos filtrarlo por color, ya sea por valor o por colores. ¿Para qué nos sirve saber el estado de
una factura, pues si está vigente la factura es porque la factura pues todavía está en ese periodo de tiempo donde podemos hacer efecto de pagos y de todo lo que esté en ese tiempo. Si una factura está vencida, pues es una factura que la tenemos sin cobrar. Una factura que vence hoy, pues nos dice que que hoy es el día límite para pagar la factura. Y donde nos dice que una factura está por vencer, pues significa que tiene tanto ciertos días límites para hacer el pago de esa factura. En conclusión, pues llegamos a que saber el estado de una factura pues nos sirve ya para pagar o exigir un cobro dependiendo de lo que seamos. Si somos, por ejemplo, el vendedor o las personas que hacemos el cobro de las facturas. Y es muy importante para una economía porque así pues podemos verificar si estamos bien actualmente en la empresa o tenemos problemas como pues ya lo decía, pues si la factura pues todavía está vigente o no, nos hace falta. Entonces, prácticamente para eso nos sirve, para estar mejor en la empresa, para tener un mejor control. Ok, de igual manera, este formato de cartera está, como decía mi compañero, sujeto al formato de las facturas. Aquí nosotros podemos en esta tabla seguir agregando facturas que de igual manera se van a agregar, las podemos ir agregando a la cartera. Por ejemplo, yo voy a agregar una factura nueva aquí y le voy a poner un nombre a la factura, un código de factura. En este caso voy a poner H034 y pongo la fecha de emisión. Vamos a poner que fue el 1 de enero de este año y que está por vencer el 20 de abril de este año también. El nombre le vamos a poner eh, Paulina. Vamos a ver, Paulina Gabriela Martínez. La identificación no la necesitamos en el otro cuadro, entonces vamos a poner cualquier número para tener solo el dato y podemos poner un valor de la factura. Vamos a poner 9.500 lempiras. Esto es una nueva factura agregado a la tabla de facturas y en carteras ¿cómo vamos a traer todos estos datos? Como lo explicaron mis compañeros, utilizando el código de la factura, en este caso AH034. Entonces vamos a agregarlo aquí a la cartera y se agrega automáticamente la factura y el estado de la factura con su plazo en días, los días disponibles. Y si actualizamos lo que explicó la compañera aquí, tenemos en vigente ahora 2 facturas, sumando la de la persona que acabamos de agregar. Esto quiere decir que nuestro tabla de carteras, nuestro sistema de carteras funciona correctamente. Esto sería de nuestra parte. Esperemos que haya quedado explicado de la mejor manera y se pueda entender. Y muchas gracias.